Hola, somos estudiantes de la Universidad de Investigación y Desarrollo y estamos en quinto semestre viendo una materia espectacular que se llama psicopatología. En esta fase el final de sustentación vamos a hacer un análisis psicopatológico de una película que escogimos y por eso a continuación estaremos Nelson Enrique Medina Gómez, Lisset Botero Corredor, Eliana Carolina Morales Mateus y quien les habla, Lady Juliet Prada Álvarez, quienes a través de un conversatorio vamos a hacer este análisis psicopatológico de la película que escogimos y se titula Fragmentado. Si no la ha visto, es una película totalmente recomendada. Es una película que en inglés se titula Split. Es un thriller psicológico de no perderse, dirigido por Night Shyamalan, lanzado en 2016, que se centra en el personaje de Kevin Wendell Crumb, interpretado por James McAvoy. Kevin sufre de un trastorno de identidad disociativo, conocido como TID, también conocido como el trastorno de personalidad múltiple. A continuación, vamos a hacer un análisis de la película, teniendo en cuenta las preguntas planteadas y al final, cómo esta película influyó en nuestro conocimiento, cómo esta ha influido en la comprensión de la psicopatología y de la experiencia de individuos con trastornos mentales. Este personaje es maravilloso porque encierra múltiples personalidades y el Kevin que vemos, bueno, atemoriza a 3 jóvenes que secuestra, las mantiene encerradas, pero lo más peligroso es que es una sola de esas personalidades quien las secuestra, ¿no? Y entonces podemos ver en el personaje no solamente una actuación maravillosa, sino cómo se va desencadenando y todo lo que nos muestra de su infancia y de todo lo que ha vivido. Este trastorno de identidad disociativo se forma en 23 personalidades con características únicas. Kevin en realidad permite que solo una cuantas los vaya dominando y eso es lo que vemos a través de la película. Así que con mis compañeros vamos a hablarles de los síntomas, vamos a hablarles de los elementos que han influido en la manifestación de esos síntomas, en cómo esta película, si se ajusta o no a la realidad del trastorno de personalidad o si la película presenta elementos exagerados o tal vez poco comunes. Así que compañeros, adelante, ¿cuáles son los síntomas que vemos en el personaje de Kevin? Pues la verdad, uno de los que vi, ay, qué pena contigo, Liz. Pues la verdad, uno pues un síntoma que vi, pues es la despersonalización del personaje, ¿sí? Es este personaje que se ve externamente y ve a sus otras 23 personalidades como que él las dirige, pero fuera de sí. Entonces eso me llamó mucho la atención, Liz. Si quieres continuar, qué pena contigo. Bueno, a mí me encanta Eliana y Lisset que mientras activas el micrófono, vemos que cada personalidad tiene un nombre y una característica y una personalidad o identidad distinta. Barry, Dennis, Hedwig, Patricia, o sea, es maravillosa esta actuación. Sí, y pues compañeros, y también metamos a Nelson como tal en la conversación. Todas estas personalidades de él nos reflejan todo lo que él ha vivido, todas sus etapas que tuvo y cómo ha desarrollado que esto tenga diferentes personalidades o sus diferentes etapas han desarrollado estas personalidades como tal. Digamos en el tema de Patricia, que ha sido muy cariñosa, muy amable, muy entregada, Muy dando maternal, sí. ¿no? Ella era como Exactamente, la mamá que reflejando los como el tenía. drama que vivió él con su madre como tal. Así es. Yo no sé si recuerdan, y ese pedazo me encanta porque unas dominaban más que otras, pero cada una tenía una característica, una historia y unas habilidades. Recordemos al comienzo de la película era interesante porque las niñas estaban confundidas. Entonces ellas decían, bueno, nos capturó este man, pero luego al rato llegaba el mismo tipo vestido de mujer. Entonces esa era la Patricia que tú Para cuidarlas, describías. ¿no? Pero el otro que Exactamente. describía, ¿se acuerdan de Hedwig, el diseñador? Entonces estaba pendiente de cada detalle y el que más me encantaba era Barry. Ver Sí, cómo este personaje, esa personalidad es la de ese niño, era como de 9 años porque ellas alcanzaron ¿cómo se llama? Querían como, interactuar no solamente y interactuar, sino como engañarlo, entre comillas. Sí, sí, querían con el engañarlo. niño Ajá. intentaron Como y se dio, de manipularlos hecho, para que Bueno, se dio. pudieran,
Bueno, algo que pude notar ahí, compañeras, es que Kevin está lidiando con un estrés postraumático también. Ujú. Elementos como flashback, pesadillas, pueden haber ayudado a la aparición de la disociación y posterior fragmentación de todas las personalidades. O sea, el estigma sufrido por Kevin pudo haber aumentado su estrés y su desesperación. Entonces, lo cual pudo haber incrementado esos síntomas y las diversas personalidades que Me estaban encanta. emergiendo. Así es, me encanta el tema que tratas, Nelson, porque ya estás hablando de la manifestación de los síntomas. ¿Qué otras manifestaciones vemos, Lisette o Eliana? Digamos como tal, como decía mi compañero Nelson, o pues ya como tú estás hablando, digamos que el estrés postraumático que refleja el trauma que tuvo de infancia con su Así madre, es. que es lo más marcado que refleja, digamos, como tal, y empieza ahí su desarrollo de ciertas personalidades y se va desarrollando a medida que va creciendo, por así decirlo. No sé si Yo de pronto pienso sea que Sí, ¿qué piensas, Eli? Yo pienso que utilizó o las personalidades como mecanismos de defensa, ¿sí? Ajá, sí. Para cubrir todas esas traumas psicológicos, físicos vividos en la infancia. Entonces, cada una fue una manifestación de pronto cada trauma que tuvo, porque pues, realmente hablan de traumas, pero no sabemos. En algo que leí del personaje, pues de la vida real, entre comillas, por el cual se realizó la película, sí fue una persona que sufrió bastante en su niñez, que tuvo un padrastro violador, golpes, separación de sus padres. Entonces fueron no un trauma, sino muchos traumas alrededor que llevó a que esta persona pues utilizara ese mecanismo de defensa, Como, muchas personalidades para cubrirse su psique. Y eso fue como lo lo, único que él trató de hacer. como lo dice Eliana, hay algo muy interesante y estuve mirando y se lo recomiendo, el tema de los mecanismos de defensa que habla Ujú. Anna Freud. Ella es la hija de Sigmund Freud y habla de los mm, 9 mecanismos de defensa que tiene esa película, cómo la persona desarrolla las personalidades como mecanismo de defensa para evitar sentir ese dolor. Así y es. Entonces, digamos en el caso de cuando él afrontaba un problema, decía, no, yo no hizo, se transforma en el niño Exacto. que no quería y que no era, y que no asimilaba el tema de lo que estaba haciendo y lo que estaba diciendo. Entonces se refugiaba en eso y decía, no, yo no hice eso porque pues no soy yo, es un niño. Entonces, digamos que en ese tema, los mecanismos de defensa, ahí vemos cómo de pronto se salta de uno al otro para lograr entender o aceptar lo que está viviendo y lo que está haciendo. Compañeros, me encanta tocar este tema porque justamente aquí nuestra diapositiva dice al final que esa falta de apoyo, de aislamiento que él vivió, todo el trauma infantil, lo llevó a que se fragmentara su personalidad. Y lo vemos en la película cuando, por ejemplo, cada personalidad saca algo del Kevin, ¿no? Y cuando en su interacción con la psicóloga, recuerdan esos episodios en que uno de ellos escribe, doctora, está pasando algo, no sé qué, ese Kevin bueno que dice, algo malo va a pasar, secuestraron a estas chicas y que cuando iba el otro Kevin, iba a la cita psicológica, no, no ha pasado nada, todo está bien, todo no sé qué, o sea, a mí me encantaba ver cómo una personalidad diferente afloraba y nos dejaba ver algo del verdadero Kevin. Y Total, también ahí podríamos hablar de una amnesia disociativa, porque pues él olvidaba algunos episodios de los vividos Así es. y se comportaba con su personalidad en el momento, ¿sí? Entonces ese pues es un síntoma, ¿no? Y hasta un diagnóstico del Me trastorno. encanta, compañeros, cómo estamos llevando este conversatorio, porque sé que la gente que nos está escuchando va a estar, si no la ha visto, definitivamente va a estar en su top 10 de este fin de semana. Y si ya la vio, va a estar recordando con nosotros esos escenarios. Vamos entonces a las descripciones clínicas. La pregunta es, ¿se ajusta esta película a las descripciones clínicas posiblemente que encontramos en un DMS o en algún manual a lo que de verdad son las personalidades o personalidades múltiples o este TID? ¿Qué opinan ustedes? digamos que sí refleja ciertos síntomas, por así Ajá. decirlo, digamos el tema de que sus personalidades no recuerdan lo que vive lo uno de lo otro, o sea, tiene esa pérdida de memoria como tal,
pero exagera también en el tipo de decir que tiene más de 24 personalidades. O sea, estuve leyendo también sobre el tema, decía que científicamente no estaba comprobado que pudiera existir tantas personalidades como tal en En una una sola sola. persona. Obviamente estábamos hablando que normalmente existen 3, 4 personalidades como tal. Y lo que tenemos ahí en nuestra diapositiva también exagera en la parte de la habilidad sobrenatural, porque recuerden que tanto Barry como los demás, ¿a quién le tenían miedo? Recordamos a esa personalidad que aún no había salido a flote, pero que que era sabían La estaban que era, esperando. ajá, que era ese ser Es- sobrenatural, que subía Eh, paredes, que destrozaba todo, que era como un Hulk. pues en algunos sitios de internet que donde estuve revisando, pues aparte de verme la película, revisando como las hipnosis o de pronto los comentarios de otras personas y otros psicólogos que han estudiado o que han visto la película, la llaman la bestia, Ajá, esa, la esa bestia. personalidad que no ha aflorado todavía. Eso exacto, va, entonces, dime, Nelson. no, que ya como para cerrar esta pregunta, dice que sí, la película representa de una manera efectiva los aspectos básicos del trastorno de personalidad según el DMS-5. Dice, sin embargo, como decía Lisette, es importante destacar que se exagera Ajá. en la película, porque el tema de habilidades sobrenaturales, lo cual es inexacto desde una perspectiva clínica. Entonces tiene muchas cosas como hollywoodenses, entonces, pero que hacen muy atractiva la película, muy interesante también, Digamos que pero ese que no tema va a ya es un pasar, que tema no va a pasar más, nunca. Total. exactamente, digamos que ya es más ficción para el tema de una película más dramática para la hora de vender como tal. Así es. Eso va de la mano de este otro punto que el profe nos referenciaba y era cuáles eran entonces esos elementos exagerados o inexactos, que creo que tiene que ver con la pregunta anterior. Y justamente es eso, la inexistencia, o sea, es un dato inexacto, tantas personalidades. La otra es que sean tan estereotipadas y, y que si vemos lo que siempre tuvo Kevin era solamente terapia, ¿no? ¿Qué piensas de eso, Eliana? Muchos creen que entonces con la terapia era suficiente, pero Pues yo frente a este pienso trastorno, que sí, yo pienso que, por ejemplo, pues viéndolo desde el contexto de lo que ya hemos aprendido nosotros y de lo que ya hemos visto, sabemos que un paciente con mínimos síntomas o con los síntomas que presentaba el protagonista debería estar intramural, o sea, debería estar hospitalizado, debería estar bajo claro, tratamiento, debería ser, sí, es alguien que usted no puede definitivamente tratar de esa manera porque pues sencillamente a pesar del medicamento sabemos que es una persona que no está consciente de sí, entonces, o bueno, Y sí, que eso puede ocasionar daños a terceros, como pues en este caso que secuestra y atenta contra estas niñas. así también es. sabemos, por ejemplo, si la psiquiatra le mandaba sus medicamentos, obviamente él no los tomaba porque de Se los pronto tomó. llegaba a su realidad, para poder llegar a su realidad, entonces para poder salir de eso no tomaba sus medicamentos, no corresponde. Como nosotros lo pusimos acá, se trata de un proceso mucho más complejo y mucho más largo y difícil de tratar y no solamente con las terapias. Seguimos. ¿Cómo pensamos en si este trastorno afectaba la vida del personaje y la relación con otros? ¿Qué opinan, compañeros? El Bueno, impacto, ¿no? yo sí opino que Kevin presenta un aislamiento, ¿no? Social por su condición. O sea, sus experiencias traumáticas lo llevaron a alejarse de las personas y tener una vida solitaria. El funcionamiento laboral y social está deteriorada, ya que debido a su condición no puede integrarse a la sociedad y todas las personalidades presentan un peligro para las otras personas. Y estas son Total. una amenaza para todas las personas en su entorno. ¿Qué piensan, compañeras? Y eso lo vimos al final de la película, ¿no? Recordemos cuando logran rescatar o esta niña logra como huir y salir, ahí es donde vemos dónde era que trabajaba Kevin. ¿Lo recuerdan? En la parte y en la caverna así En el más zoológico, oscura en y un en el zoológico, Zoológico, sí, en de un los zoológico, de un encerrado. Sí, así es. digamos que en el tema de cómo afecta ese trastorno a la vida del personaje, realmente se puede decir desde mi punto de vista que él no tiene vida. No tiene una vida porque tiene muchas personalidades que Tiene viven su 23 vida. vidas. pero Tiene 23 vidas. hay algo importante ahí a recalcar, no sé si ustedes se dieron cuenta, cuando él hace la pregunta, dice, venga, ¿en qué año estamos? ¿Qué año es este? Entonces le dicen 2014, dice, yo recuerdo es que estaba en un tren, o sea, él realmente no era Kevin,
O sea, su vida era dominada por las personalidades, pero él no tenía conciencia como Kevin. Así es, Eso, porque todas Exactamente. esas personalidades todos los días estaban luchando por tener el control, ¿recuerdan? Todas querían Sí, controlarlo, todas querían que ese Kevin quedara como sentado en una silla viendo actuar a las demás. Y era perjudicial no solamente para los demás, sino también para él mismo. En algún momento una de esas personalidades también lo hubiera podido hacer que cometiera una locura. Así que frente a esta pregunta del impacto en la vida de Kevin y su relación con otros personajes, podemos decir que eran relaciones complicadas, que representaban un peligro, que aunque unas eran más amigables que otras, ¿sí? Como Barry, como Patricia, que eran como más llevaderas, de todas formas hacía difícil que las personas que lo rodearan pudieran entenderlo o que se pudieran relacionar con él. Siguiente pregunta, exactamente. compañeros. Ya para terminar este conversatorio que me ha parecido realmente interesante, la pregunta que todos debemos responder antes de finalizar es cómo esta película que vimos de Fragmentado pudo influir o cómo ha influido en nuestra comprensión de la psicopatología y de la experiencia de los individuos con trastornos mentales. Entonces, comiencen ustedes, yo termino con la mía y así vamos finalizando este bueno, conversatorio. yo digo que la película hace que se tenga un primer acercamiento a la existencia de los distintos trastornos. A mí personalmente me encanta mucho el cine y cómo hoy en día, en la era de la información, pues tenemos muchas herramientas para educar, para que las personas conozcan acerca de los diferentes trastornos. Y resulta efectiva desde un método de concientización y puede mostrar a lo que se están expuestos las personas que padecen este tipo de De trastornos o de trastorno. traumas. Exacto, porque hay mucha ignorancia. Realmente ignorancia es falta de información. Entonces, me resulta muy educativa. Este, sí, compañeros, digamos que en el tema, en lo personal, no me había visto la película, me la vi y me pareció muy interesante. Me he visto pues otras películas como tal de este tipo y sí siento que lo acerca a uno y empieza uno a comprender y a relacionar muchos conceptos que vimos ya de manera consciente, es decir, ven, sí, este tiene este síntoma, concuerda con lo que hemos leído o que hemos comprendido en todo lo que hemos visto, digamos, de manera teórica. Y la experiencia de los individuos con trastornos mentales, uno ya como estudiante o posiblemente un futuro profesional, vemos y entendemos que estos trastornos mentales, cada individuo lo puede manejar de una manera diferente. Digamos, el trauma en este caso que él tiene en su infancia, el maltrato, el tema de violación y todo eso lo hace suspender a estas personalidades, como puede que otra persona lo asimile de otra manera. Entonces, Así es. digamos que esto nos abre la mente a comprender y a entender un poco más de cada persona. Es un mundo y cada persona desarrolla ciertas tipos de patologías o ciertos tipos de traumas dependiendo de cómo se siente y cómo los puede afrontar. Muchas gracias, Liz. Muy bien. Sí, yo también pienso, pues igual que mi compañero Nelson y Liz, que pues nos lleva mucho a abrir un poco más la mente con respecto a la psicopatología, que no, en esta película solamente no nos muestra un trastorno de identidad, sino también algunos de los personajes nos muestran un trastorno obsesivo compulsivo, un estrés postraumático, Ajá. otro tipo de trastornos que hacen que pues uno los Como el analice. TOC. Y sí, el trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, pues eso pues ha sido pues enriquecedor, he aprendido, pero también me preocupa mucho, por ejemplo, el tema de cómo abordar todos estos temas. No, no me preocupa, sino pues quisiera entender más sobre cómo la falta de amor y de buen manejo en la infancia puede hacer en la vida real que una persona, así no sean 20 personalidades, tenga una disociación. Así es. De verdad, compañeros, que esta conversatorio estuvo espectacular y pienso que sí, uno de nuestros aportes podemos decir que esta película de Fragmentado, que está súper recomendada, ofrece una interesante representación del TID, ¿no les parece? Aunque un poco exagerada y dramatizada, pero era para efectos del entretenimiento, del cine. Siento que de todas formas sí puede ayudar a generar este tipo de espacios, este tipo de discusiones tanto académicas como profesionales sobre la realidad de los trastornos mentales, que porque uno por lo general cuando no ha tenido ese tipo de problemas o de interacción, uno está como alejado de eso y uno piensa que está solo en las películas, pero en la vida real vamos a estar
como futuros profesionales expuestos a personas que presenten ese trastorno o cualquiera de los que hemos estudiado aquí en nuestra materia, y que sí es importante hacer esa reflexión y esa sensibilización sobre una mejor comprensión para aquellas personas que lo padecen. Pienso que la película sí es útil para ilustrar el concepto del trastorno y cómo se puede manifestar en la vida, en las relaciones, aunque exagerado, pues realmente el mundo cinematográfico, como lo decíamos, no es tan preciso la realidad, porque la realidad es mucho más compleja. Y bueno, estamos muy felices porque esta actividad nos encantó, que destaca la importancia de considerar las diferentes perspectivas de análisis. Y créanme que me gustó tanto que a partir de ahora empecé como a ver más este tipo de videos y ver desde otro punto de vista diferente a como vimos la película por primera vez, ¿no? Ya viendo esta materia de psicopatología y lo que hemos aprendido hasta el día de hoy, uno ya lo mira desde otra óptica. ¿Alguien Empezamos cree? a analizar todas las películas desde un Total. aspecto profesional. Ven, esta persona ve, yo no me había dado cuenta que esta persona presenta como esto y por eso actúa así en la película y uno empieza a analizar y a leer más o digamos en mi caso a Sobre la investigar más sobre ciertas películas y se ve, sí, está reflejado por cierto tipo de trauma, cierto tipo de trastorno, cierto tipo de, ¿se ve? Así es, Y ahora así todo tiene es. más sentido, podemos entender y comprender mejor. Me encanta. Las películas, aunque pueden ser una buena herramienta útil para sensibilizarnos sobre los trastornos, debemos mantener lo que estamos hablando, el sentido crítico y separar la ficción de la realidad, pero manteniendo nuestra comprensión desde el punto de vista de la psicopatología. Hemos llegado al final de este conversatorio, felices por este maravilloso trabajo en equipo y sobre todo también agradecimiento especial a nuestro profe, porque lo que hemos aprendido ha sido brutalmente interesante, no solamente a nivel de conocimiento general, sino porque sé que no es solamente un pequeño grano lo que aprendimos para nuestra carrera, sino de verdad muy profundo. Y el profesor nos dejó, como yo le decía en clase, la espinita para tener una mejor comprensión y adentrarnos de manera personal en todas estas lecturas y en toda esta comprensión. Así que muchas gracias si usted ha llegado hasta el final de este video. Le invitamos a que empiece a ver películas de este tipo desde una perspectiva, desde la psicopatología. Feliz noche y mil gracias.